Buenos días, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que nos va a mostrar el carácter de Dios y nos va a mostrar que tenemos a un Dios de segundas oportunidades. Y como base para esta reflexión vamos a ir al primer libro de Samuel. Samuel fue el último de los jueces de Israel y precisamente esta historia está fundada en su madre, Ana. Ana era una mujer piadosa, temerosa de Dios y estaba casado con Elcana, que fue el padre de Samuel. Pero Ana tenía un gran sufrimiento, Ana no podía tener hijos. Entonces ellos cada año viajaban al tabernáculo del Señor a hacer sus ofrendas. Y en este año en particular, Ana le hace una petición al Señor. Vayamos al primer libro de Samuel en el capítulo 1, en el versículo 10, dice así: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Aquí vemos a Ana haciendo una petición a Dios, pero de una manera muy particular. Con la misma petición que le está haciendo al Señor, le está diciendo que lo va a honrar a Él, porque le está ofreciendo ese hijo a Dios. Y vamos a ver más adelante que es literalmente que ella le va a entregar ese hijo a Dios. En el versículo 19 al 20 dice: Temprano, a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Aquí vemos que Dios está respondiendo a la petición de Ana y hace que conciba un hijo. Y Ana también honra al Señor poniéndole el nombre que quiere decir: se lo pedí al Señor. Más adelante vemos en el versículo 24 que dice: Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Aquí vemos que literalmente Ana, después de que desteta al niño, lo lleva al tabernáculo nuevamente. El sacerdote del tabernáculo se llamaba Elí. Y veamos ahora lo que le dice Ana a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ellos allí adoraron al Señor. Vemos que literalmente Ana le está entregando su hijo al Señor. Se lo está entregando al sacerdote Elí. Le está entregando su hijo. Ahora, esta es la primera parte de esta reflexión. Ahora vamos a ver el otro lado de la historia. Este otro lado de la historia nos habla de quién era Elí y quiénes eran sus hijos. Y al final, cuando tengamos las dos partes, vamos a llegar a nuestra conclusión. Fíjense, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en el versículo 12 al 13 dice así: Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Aquí los versículos son muy claros diciéndonos quiénes eran los hijos de Elí. Nos dice claramente que eran unos sinvergüenzas que no honraban al Señor. En el versículo 17 dice: Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor. Más claro no nos puede quedar, hermanos, de que
de cuál era la conducta y el comportamiento de los hijos de Elí. No honraban al Señor, ofendían al Señor, pero esto no se queda aquí. Vemos que Elí, Dios le hace ver que él era responsable en parte por lo que eran sus hijos, porque él no los disciplinaba. Dios manda a un profeta y le manda a decir esto a Elí. Entonces, en el versículo 29 dice, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrenda? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí Dios le está dejando ver que Él es también corresponsable con la actitud de sus hijos, porque dice que le da más honor a ellos que a Dios. También después, a través del mismo Samuel, le vuelve a aclarar que él es responsable de que sus hijos sean de esa manera. Le dice en el capítulo 3, versículo 12 al 13, dice, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Bueno, hermanos, aquí tenemos el segundo hecho. El segundo hecho, ¿cuál es? De que Elí había sido un mal padre, no había estorbado a sus hijos en absoluto. Y entonces ahora unamos los dos hechos. Por un lado tenemos un hijo, el hijo de Ana, que es Samuel, que Ana se lo dedica al Señor. ¿Y a dónde va a entregar a Ana ese hijo? Se lo va a entregar a Elí, pero a su vez vemos que Elí ha sido un mal padre. Entonces nos podemos preguntar nosotros, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está mandando llevar a Samuel a que lo críe alguien que ha demostrado que ha sido mal padre? Y bueno, hermanos, ahí está el centro, el corazón de nuestra reflexión. Y es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios, a pesar de todos los errores que había cometido Elí como padre, le está dando una nueva oportunidad a Elí de ejercer la paternidad. Y vemos más adelante en el trayecto del libro de Samuel que en realidad Samuel fue un buen juez. Elí fue un buen sacerdote, pero fue un mal padre. Pero con Samuel el trabajo fue diferente, hermano. Y esta es nuestra reflexión. No importa los errores que nosotros hayamos cometido en el pasado. No importa si hemos fallado en una tarea que Dios nos haya encomendado. Aquí vemos el carácter de Dios. Aquí vemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y esto fue lo que le dio Dios a Elí, una segunda oportunidad de ejercer la paternidad. Hermanos, en la vida podemos haber cometido muchos errores, pero Jesús está ahí esperándonos con los brazos abiertos para darnos una segunda oportunidad. Jesús está esperando que nos arrepintamos y volvamos a Él, y tenemos esa segunda oportunidad. El apóstol Pedro nos los deja ver en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la segunda oportunidad que Dios nos da. Nos la da en su Hijo Jesús. Así que, para concluir, quiero mencionar lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos.